no me vas a presentar. Los antecedentes. Antecedentes penales. Esperen, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Ok. ¿Ahí ven? Perfectamente. No. Ahí. Bueno, ¿estamos? Sí, ¿nos muteamos ya? Como quieran, dale. Bueno, gracias, Mara, cuando vos quieras. Bueno, la idea era mostrarles 3 proyectos que hice, que tienen varias tipologías y resoluciones distintas que tal vez está bueno, les puede ayudar a reflexionar, ¿no? Cada proyecto es la oportunidad de reflexionar sobre un tema. Son 3 proyectos. Ustedes cualquier cosa, si quieren preguntar o algo, me dicen, ¿eh? Dale. Son 3 proyectos, 3 edificios de vivienda multifamiliar. Están ubicados 2 en Colegiales, 1 en Chacarita, o sea, es como toda una zona que está entre Kramer, las vías del tren de la estación Colegiales, la estación de Federico Lacroze también de tren, que está en Chacarita, Federico Lacroze y Avenida Elcano, ¿no? 2 de ellos están en un barrio de densidad baja, que es el antiguo código que era R2B1, donde se podían construir más o menos edificios de planta baja y 4 pisos. El otro edificio, que es el de Charlones, que está en Chacarita, que es este triángulo que se ve acá, justo ahí cambia la codificación y entonces es lo que era antes un edo, ¿no? Como para que haya una especie de semicubierto bastante efímero. Y bueno, y la escalera con el núcleo que se apoya sobre la medianera. La idea era como que casi la escalera y el ascensor desaparezcan contra la medianera. Entonces, las plantas tipos al ancho del terreno, que tenía 10-15, lo dividimos en 3 módulos. 2 módulos que tenían 340, uno intermedio que iban a aparecer los dormis, que era más acotado, tenía como 285 o algo así. Y entre estos 3 módulos se iban conformando tipologías de monoambiente estudios y unos 2 ambientes o un living con dormitorio en todas las plantas. Todas las plantas son iguales, menos la última planta que tenía un retiro, que es esta planta que está acá. Entonces, lo que hicimos fue acomodar los baños, se intercalaron unos con una unidad y la otra, y las unidades se transformaron un poco, pero con el mismo espíritu. Entonces, uno toma el núcleo, se le da el ascensor escalera y tiene estas pasarelas que dan a este patio del fondo, que son abiertas y accede a las 2 unidades. Otra cosa que nos interesaba mucho era esta cosa, al tener un terreno de 10,15, que es como fuera de la tipología tradicional del 866, nos permitía esto, dividir en 3 módulos y tener unidades pasantes, que tengan la posibilidad de tener vistas y sol al frente y también al contrafrente, ¿no? La última planta, que es en el 6º piso, uno sale y se vuelve a retirar el edificio y armamos, por código te piden un auxiliar de portería, entonces armamos el auxiliar de portería en esta planta de espacio común que iba a servir como Zoom. Entonces acá espacio común, que también es pasante, tiene una vista a Forest y una vista a Gregoria Pérez, con toda una carpintería que se abre y una terraza con una pileta que da al frente. Una cosa que nos con la estructura, el edificio está resuelto con la estructura, por eso pongo acá una planta de estructura, porque es parte del proyecto, o sea, no es que la estructura vino después. La idea del proyecto era tener unas vigas invertidas y que de alguna manera la estructura que forme los límites de los espacios, ¿no? Era un contenedor de los espacios, entonces era toda una serie de vigas invertidas, donde teníamos un primer módulo que armaba los monoambientes y después un gran segundo módulo que era una losa cuadrada que
que también daba la libertad después de estos departamentos, si uno los quería integrar, o esta división en el medio que divide dormir y estar, podía estar, no estar, o en algunos pisos es un vidrio que llega al piso, en otros tiene una puerta corrediza. Entonces nos daba como esta libertad. Y de alguna manera, esta viga perimetral era una viga invertida que te contenía las pasarelas, los espacios comunes de acceso. Después eran estas vigas invertidas que salían en voladizo y iban reconstruyendo el perímetro, ¿no? Y entre el perímetro que era esta cinta de hormigón iba delimitando los espacios y el plegado de la carpintería, se iban consolidando los espacios exteriores, las expansiones. Entre una cosa y otra surgían como los vacíos donde las expansiones de cada unidad. Acá en el corte se ve como este volumen de atrás gris, que es como la escalera que se apoya sobre la medianera, y como, bueno, las losas se convierten en vigas y cierran y van limitando los espacios, ¿no? En algunos casos aparecen las expansiones de estas unidades, en otro te hacen los antepechos de las cocinas, dejando una ventana pasante, entonces queda como una vista pasante, uno abre las dos ventanas y hay una ventilación cruzada. Y este es un corte por los dormitorios, en donde a su vez esas vigas invertidas en los dormitorios, en el caso de los dormitorios, generaban un espacio guardado de abajo, a modo de antepecho de ventana, ¿no? Y el otro sector generaba las circulaciones. En el último piso está este espacio común con el Zoom, que es de una altura más baja. Toda esta situación de terraza, también entre dos vigas de hormigón armamos una situación de pileta para esa terraza. Acá se ve como esta situación de las vigas de hormigón invertidas, que a su vez eran estructura. Esta era una viga ménsula que después se sumaba con esta viga de frente, esta era otra viga ménsula, y reconstruían todo el perímetro. Esta situación de que este edificio se tranca era para algo que no conté, es en la casa vecina que se ve al principio, les voy a poner una foto al principio. La situación era, además de la calle enfrente de Gregoria Pérez, que tenía toda esa perspectiva de árboles, teníamos una casa vecina, que era una casa bastante sólida, en el sentido de que no pensábamos que le iban a demoler y construir otra cosa, con un patio. Entonces la idea era que casi que nuestro edificio, en esta punta donde está la medianera, no hacía falta que esté la medianera, porque la manzana se iba achicando hacia la esquina. Entonces la idea nuestra era que esa medianera desaparezca, o sea, o por lo menos lleva la misma expresión. Entonces, por un lado, retrancamos, estos son 2,50 metros que se retira el edificio. Eso nos genera como diferenciar las terrazas, ¿no? Como también distanciar los espacios exteriores de cada unidad. Y a su vez, que tenemos también más ingreso de luz, sol y una vista abierta de estas expansiones, ¿no? Que casi que están ahí como si fueran unas terracitas voladoras. Entonces, de esta manera casi que la medianera quedó bastante reducida. En vez de llegar hasta la línea municipal, la fuimos retirando para que desaparezca y aprovechar las vistas y el sol y el recorrido. Vuelvo para acá. En cuanto a los materiales que usamos, bueno, el hormigón fue determinante porque era parte de la estructura. Usamos un hormigón de tablas verticales, angostas, que le iba a dar textura. Nos imaginábamos como pocos materiales y como muy expresivos. Eran 2 o 3 materiales, todo hormigón. Usamos en los espacios comunes, tanto en la planta baja como en el último piso, que está la terraza con la pileta, un revestimiento de tablones de quebracho aserrado, donde también se ve la textura, una situación un poco rústica, pero bastante expresiva.
Esto es lo que está, uno llega al edificio y tiene como esta impronta, en donde está esta viga de hormigón que materializa la línea municipal en la planta baja, con el portón de tablones de quebracho cerrado, que la idea era que con el tiempo, naturalmente se iban a ir decolorando, iban a ir largando el tanino y iban a ir llevándose a gris. Entonces la idea es que en algún momento el edificio iba a quedar más bien como en tonos de grises, ¿no? Porque la madera misma se iba a ir quemando o iba a ir envejeciendo a un tono de gris. Después no pasó tanto, pero bueno, se puso más amarillo que gris. Y se accede por acá al edificio, por esta puerta que está retirada. Es una puerta de chapa de hierro oxidado, como para que se mimetice con este poco más íntima, ¿no? Como uno entra por la vereda pública, llega a este espacio, tiene como una vista de la perspectiva del edificio y después ingresa al recorrido. En el primer piso pusimos una reja porque imaginábamos que quien compre esas unidades iba a poner una reja, entonces decidimos poner una reja de plancholitas verticales que siga con esta cosa de las rayitas que viene de la textura del hormigón, del encofrado del hormigón. Entonces uno entra a este patio, pusimos un árbol, como una situación, tenés como una vista del fondo, ese patio del fondo que es como un pulmón para nosotros. Uno entra por acá y se va a este volumen de madera que está a la izquierda donde te toma el ascensor. Y ahí se ve como el principio del volumen de la caja escalera que está pegado allá a la izquierda de la medianera. Cuando uno llega al fondo, esta era la situación del fondo, o sea, era una manzana que, claro, al ser bastante atípica, estaba toda consolidada. Nosotros, si bien podíamos construir hasta la medianera del fondo, decidimos generar este vacío con esta lona tensada, porque era un ingreso de luz y nos habilitaba a tener esta fachada del contrafrente. Esta es como una imagen de la situación de la fachada del contrafrente, en donde también está la viga de hormigón que hace de cierre de estas pasarelas. De las unidades, las cocinas avanzan sobre esta circulación y tienen esta situación pasante, ¿no? Uno va recorriendo por acá y tiene como una vista en los primeros pisos, como el propio patio, que había unos árboles contra la medianera, y en los pisos más altos una vista muy abierta de la ciudad y del verde, ¿no? Estas pasarelas, esta situación al contrafrente, que daba como el oeste, tenían como, también aprovechábamos para ventilar todos los baños que se apoyaban acá, ¿no? Entonces tenían unas ventanitas y sobre las puertas tenían unos paños de vidrio que también ayudaban a iluminar y ventilar como las unidades que daban al frente. Los materiales son así, la idea es que eran como bastante austeros, ¿no? Tenemos las vigas de hormigón con unos tablones en las circulaciones, pusimos unos medios tablones de quebracho aserrado, apoyados como en dos muritos, entonces el agua escurre por abajo y drena, y no sé, recuperamos esta cosa de los trenes de que cruzan unos quebrachos y bueno, esto en los espacios comunes vuelve a estar la madera. Teníamos un volumen revestido en venecitas y esta situación de unos espacios bastante, no sé, cargados de material y expresividad y con poca información. La iluminación es un tema que a mí me gusta, como pensar cómo van a estar iluminados estos espacios. Entonces estaba buena la situación de iluminar desde abajo hacia arriba, entonces iluminaba este plano blanco y el techo de hormigón, y casi uno no ve los artefactos de luz. Uno viene, entonces uno circula por esta pasarela y accede a las dos unidades. Esto es llegando al último piso, que es el piso de la terraza con la expansión de usos comunes, donde también uno sale con esta vista de la ciudad,
se encuentra con este revestimiento también de quebracho que envuelve lo que era el auxiliar de portería. Aparece esta pileta que está como entre las dos vigas que son estructuras, son dos vigas invertidas que entre esa raja entonces calzamos como la piletita y este es un vacío del balcón de la unidad que está abajo. Era bastante imponente lo abierto que era la situación de las vistas, porque las unidades, las manzanas de enfrente eran bajitas, solo en Álvarez Thomas empezaron a nacer estos edificios más altos y después está Colegiales que es súper bajo. Entonces la vista era súper abierta y había algo como en esta horizontalidad de enmarcar el paisaje, que la estructura de hormigón nos ayudó como a resolverlo. Esta es la terraza, que esto sería medianera, ¿no? Toda esta pared que da hacia el norte, que es donde nosotros empezamos a querer hacer desaparecer esa medianera. Y este es el auxiliar de portería, que tiene todas unas carpinterías que se abren, entonces casi que queda como un espacio en semicubierto, este lugar. Si bien esta terraza no era gigante, digo, tenía 1, 2, 3 metros 50 por los 10 metros de ancho del terreno, y la piletita era bastante como más un espejito de agua para refrescarse. Unir este espacio hacía que uno podía armar como un zoom, estar en un semicubierto y tener toda esta visión de la ciudad. Cuando uno, esta situación pasante que hablaba de cuando uno ve para el otro lado, para la calle Forest, para el oeste, todo el tiempo está viendo este paisaje. Ese parque que se ve ahí en el fondo es el cementerio de la Chacarita, que es un gran parque que bueno, cuando subimos al tercer, cuarto piso, vimos eso y dijimos, wow, hay un super parque ahí. Entonces, está bueno de estos lugares, que si bien el edificio es compacto y los espacios no tienen mucha superficie en metros cuadrados, todo el tiempo hay como unas vistas largas tremendas a la ciudad, tanto al frente como para el contrafrente. Esta es la situación de noche, esta terraza común, ¿no? Esto es hacia el frente, donde se ve como esto, el vacío de estas manzanas más bajitas, después aparecen unos más altos, pero hay como una distancia hacia todos esos edificios más altos que está buenísimo. Esta es la situación de noche, esta pileta está entre las dos vigas de hormigón. Todo lo que, los recursos era, bueno, usábamos quebracho para armar esta pérgola que un poco materializaba una intimidad con el balconcito que está abajo, de quebracho. Estos son algunos de los departamentos. Este es el departamento en el último piso, donde acá se ve esa situación de enmarcar como la vista, ¿no? Este departamento tenía como se podía integrar por esta puerta corrediza. Ahí se ve como bajo la ventana del techo ese alero que hicimos para materializar un lugar de guardado. Son departamentos que tendrán unos 40 o 45 metros cuadrados, ¿no? Con cocina, estar, un dormitorio, y estas terrazas que se armaban con la carpintería que se va plegando. Esto es desde el dormitorio, esta situación también de abrir la esquina. Esto en realidad debería haber sido una medianera, que no lo es. Entonces nos daba la oportunidad de tener como una vista súper abierta, súper amplia. Esta es la cocina, estos departamentos. Acá se ve la situación pasante. Uno llega por esta circulación, que ahora fueron tomadas por plantas, dejan las bicicletas. Y tiene estas cocinas, acá atrás está encajada la heladera que no se ve y un termotanque justo en la esquinita. Y la idea de enmarcar ese paisaje, esto es, allá se ve el parque de Chacarita, ¿no? Y tenés como el sol de tarde. Entonces nos gustaba esta situación pasante de las unidades, de tener esto. Hoy en día con la pandemia, poder abrir 2 ventanas y que circule el aire, es muy feliz. Estos son algunos departamentos, estos son los monoambientes, el monoambiente de alguno de los últimos pisos.
Como les dije, los materiales, usamos un piso de hormigón alisado que se llenó en todo un día, llenamos todos los pisos de los 10 departamentos. Son 10 unidades, 5 monoambientes y 5 dos ambientes. Entonces, lo único que se resalta es como la vista, es el paisaje, ¿no? Que está marcado entre esta de hormigón, el hormigón y las vías que contienen las extensiones. Es una de las otras unidades de alguien que armó un consultorio. Es el módulo de los dormitorios, donde también tenía como abrir como queríamos abrir las vistas. Este es uno de los departamentos del primer piso, en donde aparece la reja, pero de la vía que materializa la línea municipal de costos se materializa. A esta parte ve un paño de luz que entra, que son estos vidrios que están sobre las puertas que habilitan que la luz del oeste también la luz tarde entre el departamento. Y estas son parte de imágenes de los departamentos habitados. Está bueno siempre como volver a ver qué pasa con eso, ¿no? Todo lo que uno aquí si se potencia a veces hasta para eso. Las casas que son preocupadas, un tamaño de esos balcones tenían los dos departamentos de 2 ambientes, tenían el ancho del módulo que era 40 por 2 metros de profundidad. Entonces eran como expansiones que daba para meter una mesa, poder estar ahí y tener esa vista de la calle Gregoria Pérez, toda arbolada, que es esta situación acá. Y las cocinas que, bueno, que van teniendo esta situación pasante en la que se abre. Este es un monoambiente, el último piso. Terraza. Esta es la vista de cómo al frente, antes teníamos una vista de chacarita, ¿no? De todo este parque del cementerio que está allá atrás, mirando hacia Forest, cómo cambió la ciudad, ¿no? Después aparecieron este barrio en el playón de Chacarita, ¿no? En la Villa Fra, este barrio de viviendas industrial que vio el paisaje. Este es otro edificio que hicimos en colegiales. La situación era distinta. Esto era un R1 que nos habilitaban a construir una base de 4 pisos. En ese momento, ahora cambió el código, en ese momento uno de los límites que tenía era por foto. Había en relación a la superficie del terreno, una cantidad de metros máximos que uno podía construir. Hoy en día el código cambió y esta zonificación pasó a ser USAP 2 y las delimitaciones son distintas. Hay una altura y un volumen que puede construir, pero en cuanto a los metros cuadrados, la superficie puede construir todo lo que puede construir, siempre y cuando cada ambiente y local respete el código con las ventilaciones y la iluminación correspondiente. Esta es una situación que van a ver que estos edificios tienen mucho aire y hoy en día no sé cómo van a hacer, no sé cómo van a prosperar todos estos edificios, porque al uno poder construir la cantidad de metros cuadrados que quiere, o sea, puede maximizar y hacer los rendidores en cuanto a la venta de estos metros cuadrados, estas oportunidades que teníamos de vacíos van a tender a desaparecer. Entonces, este edificio que está, el edificio Charlone lo hice con la arquitecta Corinne Mauas y nos asociamos con Facundo Beauchamp, y este edificio
que está en la calle Conde, lo hicimos también con Corín Maguas, que es mi socia, nos asociamos con el estudio Hauser Ziblatt. Este está en la calle Conde, en el barrio Colegiales, son 2 terrenos que se sumaron, cada uno de 7,70, lo cual daba un ancho de terreno de 15,40 por 52 de fondo. Era un terreno muy profundo. Teníamos la particularidad de tener unas clientas que querían tener una casa dentro de un edificio, entonces empezamos a trabajar con esta consigna. Por un lado, teníamos que tener 2 unidades que querían jardín, que querían un formato más tipo casa, y por otro lado, consolidar una serie de tipologías en las que podamos ofrecer a otros inversionistas o clientes o consumidores finales. También teníamos la condicionante de que la línea de frente interno estaba como, si el terreno tenía 52 de fondo, estaba a los 32 metros, con lo que nos quedaban casi 20 metros por el ancho de 15 metros que tenía el terreno, de una superficie que era el pulmón de manzana y no podíamos construir. O sea, sí podíamos construir hasta un 30% y hasta una altura de 3,50 metros. En ese momento, el código de edificación, el R2B1, te pedían estas condicionantes. Entonces, empezamos a trabajar con el proyecto, teníamos todo el ancho, y para calzar estas unidades más grandes con jardines, trabajamos de la siguiente manera. El corte es como, este proyecto se cuenta en corte, materializamos como un primer edificio más alto sobre la ciudad, en relación a la ciudad, la calle Conde, que es una calle transitada dentro de todo de Colegiales, pero que es una calle bastante atravesada, que atraviesan como del Cano a Federico Lacroze todos los autos. Entonces, teníamos planta baja y 4 pisos de este bloque que consolidaba unidades al frente y el contrafrente. El frente estaba orientado al este y el fondo al... este volumen está atravesado por un vacío que es pasante entre medianera y medianera y genera todas las circulaciones verticales. Por otro lado, empezamos a tener estas situaciones de terrazas en distintos niveles. Nos interesaba esta cuestión de las expansiones, cómo potenciar esas situaciones de expansiones y también teniendo en cuenta la privacidad de las mismas, no sean jardines que te están mirando de todas partes. Entonces, estas son unas casitas en dúplex que tienen un jardín en un primer piso que está sobre la planta de cocheras, que generan estas expansiones. Después, a nivel 0, se accede a esta primer casa, que era una de las principales consignas que teníamos. Esta casa toma todo el ancho del terreno, ¿no? Los 15 metros con algo, y se desarrolla en 2 plantas, planta baja con todo un jardín que hace de vacío, y tenemos una última casa que la calzamos al fondo. Tuvimos que bajar el nivel, o sea, uno entra por la calle y va bajando -1, pero como el recorrido es tan largo porque el terreno tenía 50 metros de fondo, casi que es imperceptible. Y uno llega a esta última casa que tenemos que bajar la altura, es una casa que tiene doble altura de un entrepiso, con un jardín en el fondo. De esta manera íbamos generando como bloques y vacíos, ¿no?, entre un bloque y otro, que iban armando las expansiones, las partes cubiertas, iban aparte conteniendo cada espacio exterior. Y después los departamentos, cada uno, los últimos pisos, que eran en dúplex, algunos tenían sus propias terrazas de expansión acá arriba. Entonces, esta es la planta baja, uno accede, los autos acceden y queda este espacio de cocheras. Pedían una vivienda de portero que estaba sobre la calle, y toma esta escalera con el ascensor y empieza el recorrido vertical de esta raja del bloque construido de planta baja 4 pisos, o sigue para el fondo como si fuera un PH, en donde iba pinchando
la casa del fondo. Esta es una casa súper grande, tiene 200 metros cuadrados con un jardín casi de 10 por 13. En esta planta, esta casa deja pasante una circulación a la casa del fondo, pero en la planta de arriba se superpone sobre esa circulación, tiene 5 dormitorios, 4 dormitorios y un playroom con unos baños. Y la casa del fondo era más como una barrita en L que generaba este jardín de fondo, cada una bastante contenido, porque de alguna manera la altura de esta casita, al estar un poco enterrada, hacía casi de medianera de fondo de este jardín, como si fuera una casa con la típica medianera, y lo mismo esta. Esta era una casa, cocina que se desarrollaba todo en una planta con una gran carpintería, entonces el espacio de esta casa casi era todo el ancho, era la sumatoria del jardín más el espacio interior, lo cual todos los espacios, cada uno de estos, la noción del espacio, la dimensión, los límites tenían que ver con el perímetro que le generábamos de muro, ¿no? Que tiene un entrepiso, era una chica que en principio sola, después se embarazó y bueno, y tenía la posibilidad de crecer con un dormitorio acá en este vacío, en esta doble altura. Y uno va subiendo, teníamos en el primer piso, entonces uno toma esta escalera de planta baja y empieza a acceder a esta circulación vertical. Esta circulación vertical, la idea era que sea lo más transparente y luminosa posible, que sea como un lugar en sí mismo y no simplemente un pasillo o una escalera. Entonces, teníamos la oportunidad de que las 2 casas vecinas eran 2 casas también bastante importantes y bajas, que nos imaginábamos que no las iban a demoler. Entonces, aprovechamos esta situación pasante y íbamos intercalando unos patios en cada extremo llegando a la medianera. Y teníamos una serie de unidades estudio en la planta, en el primer piso al frente. Teníamos una unidad con este jardín que es en dúplex, 2 ambientes con este jardín, que su límite lo mismo, era como la pared que dividía de la casa de esta casa de 200 metros grande. Teníamos esta complejidad de tener una variedad de tipologías en una planta. Teníamos unidades de estudio desde 30 metros cuadrados a una casa de 200 metros con jardín, lo cual era como un crisol de tipologías bastante complejo de cómo organizar. Que ese era como un poco el desafío de este proyecto, ¿no? Como meter como un montón de cosas adentro de una misma bolsa y que todo, que cada uno tenga su carácter, sus expansiones, su privacidad y convivan todos juntos. Entonces, van a ver que hay plantas de todo tipo y color, lo cual es bastante una locura en cuanto a después el desarrollo de todos los detalles de cada cocina, cada baño, todos distintos. Pero bueno, para organizar eso teníamos unos módulos y acomodábamos las cocinas y los baños apoyados sobre el núcleo de circulación, lo cual nos permitía tener unas losas bajas, entonces uno accedía y tenía como en los baños y en las cocinas, menor altura, y también nos permitía resolver el tema de todas las instalaciones. Entonces, con estos módulos que definimos y esta organización de núcleos, teníamos de alguna manera esta variedad de tipologías algo ordenadas. También lo que nos permitía el terreno de 8, que no era un terreno 866, sino de 1540, era pensar que tal vez las unidades podían tener módulos o livings, stars, fuera de lo que tendría un star en una unidad adentro de un 866. Entonces, teníamos la particularidad de estas casas que estaban en planta baja, esta tenía living, comedor, cocina de 13 metros 50, y esta también. Entonces se daba una situación bastante atípica en la ciudad. Si bien uno estaba metido en la grilla de una manzana tradicional, teníamos la oportunidad de hacer unidades
distintas o con otro tipo de resolución espacial. Lo mismo estas casitas en primer piso que tienen estos estares, como que el lado largo lo tienen siempre dando como a las expansiones. Estas son las plantas, que cada planta es distinta. Este es un segundo piso donde se daba una unidad que tomaba los 15 metros de anchos al frente, con 3 dormitorios, baños, estudio, living, comedor, cocina. Y una expansión al frente. Y después al contrafrente aparecían la planta alta de la unidad con expansión que tenía ese jardín, y calzábamos unos 2 ambientes en estos 2 módulos que nos quedaban, y esta situación de patios que van apareciendo en cada punta en las distintas plantas que nos daban esta situación de aire y luz pasantes en el otro sentido, ¿no? En el sentido transversal. La otra planta, bueno, empiezan a estar, el tercer piso, aparecen las plantas de los dormitorios de los últimos pisos, más unos 2 ambientes. Aquí el cuarto piso, que es el último piso, accedes a las plantas públicas, al estar living comedor de esta unidad, que bajas y tenés los 3 dormitorios, y lo mismo este departamento que tiene 15 metros de ancho y que mira el pulmón de manzana, que Colegiales tiene un pulmón súper bajo. Entonces, hay como las situaciones que empiezan a aparecer puertas y ventanitas, íbamos calzando ventanitas a algunos baños y cocinas, como este lugar era ventilado, que empiezan a ir alternándose piso a piso, ¿no? Porque por esta cuestión de la variedad de tipologías que teníamos. Y los 2 últimos pisos son unas terrazas de las unidades en dúplex que están en el último piso. Lo que nos interesaba es la situación de la circulación. Dentro del bloque, ese espacio pasante que les contaba, se da una situación de recorrido en escaleras lineales, ¿no? Que van accediendo, van a ver que las puertas se van alternando según la unidad, y se van dando esta situación de recorrido donde aparecen como estas vistas hacia un lado y hacia el otro. Entonces casi que la medianera desaparecen. Y aparecen estos patios, estos pequeños jardines que van apareciendo en los distintos pisos. La fachada del edificio, que tiene este sistema de como parasoles que desarrollamos en acero cortén. El acero cortén es como un hierro que se oxida, pero que el óxido queda de una manera superficial y el material no se sigue comiendo, entonces queda expuesto. Entonces, esta idea de tener una fachada tamizada o filtrada por este sistema de parasoles tenía que ver con que Conde si bien es Colegiales, que es un barrio tranquilo y residencial, Conde era una calle transitada, y había algo de esto de lo doméstico, de las unidades y los balcones y el tender y lo que sucede en cada una de estas viviendas con la ciudad. Entonces era una manera de filtrar esta relación, ¿no? Generar una transición entre lo público y lo doméstico. Uno accede al edificio, todo este portón negro que se ve en realidad es de chapa perforada, entonces desde el interior ingresa la luz y hay una transparencia. A la distancia parece un plano ciego, pero si uno se acerca, uno ve una transparencia. Acá estaba la vivienda del portero, que después iba seguro, si no había portero iba a quedar como Zoom. Se accede al edificio, este antepecho genera el antepecho de los estudios que están en este primer piso, y después empiezan a aparecer estas unidades que fueron variando, y en el último piso había un retiro. En el primer piso es más densa esta trama de parasoles que desarrollamos por un tema de seguridad, y después es más por un tema de filtro, ¿no? Uno ingresa al edificio y la idea es que queríamos que haya como un contraste entre esta cosa más oscura y después las circulaciones que son súper luminosas que uno va recorriendo. Entonces ingresa al edificio, tiene este plano de fondo de quebracho que
acá hay una puerta que se abre y entras, accesa al garage. Acá había un patio, un agujero de luz que entraba desde las circulaciones de arriba, avanza y toma la escalera y el ascensor, se viene caminando por acá. Teníamos un subsuelo más de sala de máquinas, tanques y bauleras, y uno empieza a hacer el recorrido, o se va para el fondo por esa circulación horizontal que te lleva a la casa al fondo, o toma esta escalera que te lleva al recorrido vertical. Y esta es la serie de situaciones que van pasando piso a piso, ¿no? Este es todo el recorrido en donde después empiezan a dejar sus bicicletas, aparecen estos patios, esta situación pasante, y uno llega al cuarto piso que tiene esta cubierta de vidrio translúcido que habilita esta situación de escaleras tipo Escher. Acá lo mismo, la luz, el recurso de cómo iluminar estos espacios está puesto en el ascensor. Desarrollamos un sistema de puertas que generaban un pleno por donde bajaban todas las instalaciones y además contenían como la luz, y lo mismo, había que desarrollar un zócalo que te lo piden por código, el zócalo antiderrame. Entonces, a partir de este plegadito que había que resolvimos cómo iluminar las escaleras. Y esta es como también, se ve ahí la situación pasante hacia la otra medianera que da al norte. Entonces, este vacío que genera esta medianera por tener unas casas bajas hacía que este lugar sea súper iluminado. Había una palmera, el sol le da, cuando está a la mañana, al mediodía, entra todo el sol por acá. Este sería en la foto, la imagen de la derecha, está la circulación que te lleva a las casas que estaban en planta baja al fondo. Una es esta, que pasa por arriba de la circulación con un dormitorio, y uno sigue y llega a la casita del fondo. Esta es la casa del fondo, ¿no? Que era esta situación de casa que tenía como una doble altura por el tema de que estábamos construyendo en el pulmón de manzana, no podíamos ocupar más del 30%, entonces calzamos esta casita acá, que tiene esta terraza con el entrepiso. Las cubiertas las hicimos verdes por un tema de vistas, porque el bloque de adelante iba a tener las vistas de nuestros techos. Entonces, de alguna manera, esta idea de que haya jardines en distintas alturas, tanto a nivel cero como el jardín esto, más los techos, eran como ir completando en distintas alturas estas situaciones verdes. Esta es la casita al fondo, mirando hacia el frente. Aparece la casa, la segunda casa, que es esta, que acá en el medio hay un vacío, y después de esta casa hay otro vacío donde aparece el edificio del fondo. Esta es la casa. Esto que decía que la noción del terreno es de pared a pared, ¿no? La carpintería lo que hacía era simplemente como cerrar este espacio. Esta terracita de esquina, el único ambiente de la casa que sí tenía los 2,60 metros de altura, que es la altura reglamentaria para un local de primera, si no tenés doble altura, y generaba esta terraza, que esta terraza recibía el sol del norte y del oeste. Esta es otra imagen ya desde la casa del medio, con su cubierta verde, y atrás se ve como estos departamentos que le fueron poniendo cosas, toldos, miran a estos techos, ¿no? O sea, hay una situación de privacidad que se mantiene. Esta es la casa del medio, con su jardín, con toda esta carpintería que da todo este jardín. Estas son las situaciones de las casitas intermedias que estaban en un primer piso, que tenían sus jardines, donde tenían su living comedor con sus dormitorios arriba, y arriba estaban los dormitorios del departamento de arriba que está retirado. Y esta es como la imagen de uno de estos dormitorios desde acá, donde aparece como esa cubierta verde del bloque que le sigue.
¿no? Hay un vacío en el medio y esta cubierta verde que la idea era que sean unas praderas, como una cosa bastante silvestre. Y esta es una imagen desde el departamento último que da el contrafrente del bloque más consolidado, que tiene 15 metros de ancho, de living, comedor, cocina, y tiene esa vista de la ciudad del pulmón de Colegiales, que es bastante bajo, y después allá al fondo aparece Álvarez Thomas con unos edificios más altos. Esta es la situación que se ve desde los departamentos de arriba, ¿no? Donde es claro que si bien se ven vacíos, nunca uno llega a ver los jardines de las casas que están en planta baja, solo ve como estas cubiertas verdes como parte como de un paisajismo de la ciudad, ¿no? Que está bueno, y aparte estas cubiertas verdes son puentes, empiezan a ser puentes de transición de los bichitos, mariposas, todos de la fauna que circula por las manzanas y los árboles, y empezaron a ver mariposas y cosas que eran parte como de la fauna de este paisaje. Estas son las terrazas de los últimos pisos. Esta da al frente, donde aparece la calle Conde, con el Retiro, y estas terrazas también que se van escalonando. Es un detalle de los parasoles que desarrollamos con una empresa que se dedica a desarrollar fachadas. Y la situación de estas unidades que dan al frente, y estos parasoles eran un tamiz, un filtro, ¿no? Con la velocidad que tiene afuera la ciudad, que en esta foto no se ve, pero cuando a la mañana da el sol de mañana, empiezan a ver como una textura de sombras, de luces y sombras súper lindas que invaden los departamentos. Y esta es la situación de noche, en donde aparece como la transparencia en el portón de la planta baja, porque era como una chapa perforada, y esta situación de filtro de las unidades que dan a la calle. Y este último es otro proyecto en Colegiales, también a una cuadra del otro emprendimiento. También lo hicimos con Corín Maguas y el estudio Hauser. Es un terreno de 8,66 por casi 40, o sea, es distinto. Teníamos una situación también particular en este terreno, que es un R2B1 en su momento, de tener como vecinos una casa más tradicional, bueno, antigua, y de este lado, a la derecha, había una serie de PHs bastante muy consolidados, 5 PHs, donde el PH quedaba al frente, la casita que da sobre la calle estaba retirada y tenía un patio. Esta fachada da al sudeste, o sea, iba a tener sol de mañana, y después el sol se iba a ir haciendo un recorrido hacia el fondo. Entonces, de alguna manera, la idea fue, en este proyecto que se desarrolla en 2 bloques con un patio intermedio, el bloque de adelante, que aproveche lo mismo, las vistas, el recorrido, sabiendo que, bueno, esto que pasaba al lado era bastante consolidado como para que lo vayan a demoler. El edificio, en relación a la estructura, es un edificio bastante de vigas y columnas. En este no hay como tal complejidad. Lo que hicimos fue desmaterializar la esquina de la medianera, pero luego materializarla con un tabique de hormigón que genera un espacio pasante hacia el patio del vecino, que va conectando como el patio interior del edificio con la calle. Y teníamos acá un filtro, una fachada metálica que hacía de filtro, y la idea era que vaya siendo conquistada por el verde. Acá se ve la esquina, la casita retirada, y nosotros como nos abrimos a la esquina, había un árbol y el sol hace este recorrido. Entonces, de alguna manera, todas estas unidades tenían más perímetro de carpintería y iban a tener más posibilidad de que les llegue el sol, ¿no? De tener sol y unas vistas largas
hacia la calle Teodoro García. Este edificio está implantado en la calle Teodoro García, entre Conde y Enrique Martínez. El edificio está conformado por 2 bloques, con un patio en el medio y un vacío en el fondo, porque la línea de frente interno construimos hasta la línea de frente interno y nos queda un vacío en el fondo. Teníamos también la particularidad en este proyecto, igual que en el otro, de tener variedad de tipologías. Teníamos gente que quería una casa con jardín, gente que quería un dúplex, gente que quería unas unidades más chicas. Entonces, en esta mezcla de tipologías, lo mismo, empezamos a intentar que convivan todas, ¿no? de la manera más feliz posible. Uno accede, esto de las tipologías distintas, que para nosotros es parte del programa, no es algo que decidimos, sobre todo porque cuando uno trabaja con distintas tipologías, quiere decir que, bueno, hay un tema primero de desarrollo de cada planta y sus detalles, que son todos distintos, y después cómo conviven y cómo uno la estructura y las instalaciones y todo lo que se repite planta a planta, las atraviesa, a pesar de que las unidades van cambiando. En este caso, uno accede a la planta baja, había un espacio guardado de 3 autos que dan a la calle, se accede directo a la calle, llegaba como una doble altura, se encuentra con este patio que es el corazón del proyecto, el sol hace este recorrido, entonces este patio metía mucha luz, ¿no? En un momento al noreste, entonces es un ingreso de luz para el interior de este lugar, que es el corazón del proyecto, y aparece una primera unidad en planta baja, en dúplex, que se queda con el jardín del fondo. Planteamos una circulación también, una escalera lineal con un núcleo compacto apoyado sobre la medianera, que permite tener unas pasarelas que van balconeando este patio y generan un recorrido y lo mismo, un lugar en sí mismo de cada una de estas situaciones. Entonces, teníamos al frente unas unidades en el primero y en el segundo piso de 2 ambientes, donde este vacío que se da hacia la casa vecina por tener ese patio, íbamos generando unas expansiones laterales que se iban alternando en cada planta. El primer piso toma toda una super terraza, el segundo piso, que es un 2 ambientes, toma una terraza que está más sobre la fachada. Cada uno de estos pisos tienen unos dormitorios que se pueden integrar a los estar comedor. Después aparece una planta en donde son los dormitorios del último piso, que es en dúplex y que también tiene unas terrazas pasantes. Toda esta situación de este vacío que conecta el espacio urbano con nuestro propio patio interior genera unas situaciones pasantes de vistas y de luz que hace que los departamentos, si bien no tienen muchos metros cuadrados, estos de las plantas bajas deben tener 40, 45 metros, la noción de la dimensión del espacio, de vuelta, es casi el 866, ¿no? Uno piensa que sus límites son las medianeras, el 866 que teníamos en este caso en este terreno. O sea, esta cosa de perder los límites y de que los espacios, si bien no tienen mucha superficie, parezcan más grandes de lo que son y te entre luz por todas partes, hace que la calidad de estar ahí es otra sensación. Y bueno, este último departamento que se da acá con estas terrazas pasantes tiene su terraza propia, y al contrafrente se iban dando una casa en dúplex que se quedaba con el jardín, y después unos departamentos, unas unidades del todo un poco más tradicionales, que son unos 3 ambientes bastante compactos, en donde tienen cocina, toilet, 2 dormitorios, baño, con unos balcones, balcón terraza bastante grande. Lo que me gusta en particular es esta situación en donde los livings tienen el lado largo en relación con el balcón. Acá en el corte se ve la situación donde tenemos los 2 bloques.
este bloque que da a la calle con este filtro que es esta malla metálica de vuelta. Hay un tema de, por un lado, de seguridad, donde después los que viven en el primero y segundo piso terminan poniendo rejas. Entonces, y un tema de, bueno, tener tanto perímetro de carpintería puede llegar a ser polémico, pero al estar contenido por una malla metálica que te tamiza de la situación de la ciudad, hace como de filtro y genera como estos lugares de transición entre la ciudad y estas terrazas y las viviendas. Acá aparecen las terracitas, cómo se van desfasando. En general son todas expansiones y hay una sola que es pasante y es un dormitorio. Este es el vacío donde se dan las circulaciones. En estas circulaciones fuimos jugando con una viga invertida de hormigón que hacía de baranda, pero que a veces desaparece y hay unos planos de vidrio que llegan hasta el piso, a veces son vidrio, a veces reja. Y estas unidades al contrafrente que teníamos la situación de esto, la privacidad del jardín de abajo, la gente que iba a tener la casa abajo del jardín no quería que lo estén mirando, entonces armamos estos antepechos de los balcones que con estos aleros que te habilitan a tener más profundidad en los balcones y uno puede apoyar cosas, y a su vez no te da para asomarte y estar mirando el jardín de abajo, que era un jardín privado. Y de vuelta como estas expansiones en los últimos pisos y estas terrazas que van apareciendo piso a piso. Esta es la situación del contrafrente, esta es la fachada del contrafrente, que si bien es más sencilla, tiene como los dormitorios y los balcones con algunos toldos, la casa de planta baja con el jardín, y esta situación de los aleros que te daban como cierta privacidad, tanto desde los de abajo que miran hacia arriba como los de arriba que miran hacia abajo. Estos son unos cortes transversales de las circulaciones, donde están las fachadas que dan al patio. Las fachadas que dan al patio también trabajamos con, al ser una fuente de luz, ese patio que estaba orientado al noreste, es un patio con bastantes ventanas, entonces eran tamizados por una malla metálica, pero más chiquita que la que daba al frente de la fachada. Y acá aparece el vacío pasante, que lo vamos a ver en fotos. Esta es una foto del patio, donde esta es la situación pasante, que van apareciendo terrazas que a veces están sobre la fachada, a veces se retiran. Estas son algunas ventanas de cocinas, en estos casos, y estares, las circulaciones que también se van modificando. Esta situación de tener unidades distintas hace que las circulaciones no sean siempre igual también. Y esta es la otra fachada del patio de los tres ambientes que son más ordenaditos y la casa en dúplex. Aparecen estos vidrios que tienen que ver con la salida del ascensor, ¿no? Este es el patio, que es el corazón del proyecto, ¿no? Es el corazón como el pulmón de este emprendimiento, los materiales con los que trabajamos, esta malla metálica que arma la fachada, donde hay todo un sistema de macetas con plantas que tienen un riego con timers que se van regando solas y van creciendo y se van apropiando de la reja, que cuando florecen hay perfume a jazmín. Y bueno, y los otros recursos fuimos trabajando lo mismo, con los materiales eran estos metales desplegados de distinto grado de apertura y vidrios que a veces eran translúcidos y a veces transparentes. Los transparentes siempre empieza a pasar que depende, pega la luz, empiezan a generar reflejos, tanto para el interior como para el exterior. Uno llega al edificio, el portón está retirado, tiene la puerta de acceso, es como una situación bajita, como una escala bastante humana ante toda esta malla que de alguna manera con esta malla metálica uno pierde la noción de cuántos pisos hay, ¿no? Si bien hay un módulo. Ingresa por esta circulación donde aparece la escalera, aparece una doble altura en un lugar, uno gira, aparece el patio, esa doble altura es como una de las pasarelas que llega al primer piso, aparece este patio donde llega este jardín
y si viene hasta acá, toma el ascensor. Donde está el ascensor y el núcleo y las escaleras, junto con las escaleras desarrollamos un sistema, un pleno que que aparece en cada una de las plantas, donde por ahí bajan y suben toda la instalación de gas, la instalación eléctrica, aparecen los nichos contra incendio, y esta situación se repite en cada planta, está encolumnada, uno podría abrir una puerta acá y acceder al pleno eléctrico, y en esta planta, este pleno que está revestido en esta malla metálica, en cada piso se distribuye por estos puentes que son las pasarelas a una unidad o a otra. Este es el pleno que les hablé, donde se ve pasar algunas instalaciones. La de gas tenía que estar cerrada por un tema de código, y la eléctrica está acá, que son unas puertas que se abren, y uno va tomando la escalera que va rodeando este pleno que tiene un tabique de hormigón. Esta es la planta del primer piso, donde se ven la situación del vacío pasante con la ciudad. Realmente cuando uno está ahí hay como una conexión de la calle con esto, que tiene unas vistas en diagonal largas hacia el árbol que está en la vereda. Acá aparece la doble altura que da en la planta baja. Los materiales también eran, bueno, trabajamos todo un poco monocromo, todo blanco y con un piso de baldositas de vainilla. Muy sencillo. Uno va circulando y piso a piso va pasando algo distinto porque, por ejemplo, esta unidad del segundo piso quería tener un lavadero, entonces, bueno, le hicimos como tomamos parte de la circulación, se apropió de parte de la circulación con una malla metálica. Estos son los accesos al contrafrente, en donde uno sale del ascensor y tenés este vidrio donde uno ve el patio. Esta es la situación pasante, es la terraza del primer piso y la del segundo piso, que ahí se ve cómo se tamiza la ciudad a través de esa malla metálica que hace de filtro, y esta es la vista hacia el patio interior, donde también empiezan a aparecer esos árboles, esos plátanos que plantamos, y aparece el vacío del patio interior. Acá pasa algo distinto, en el tercer piso, como el bloque del frente tiene un dúplex y se accede por el cuarto piso, no hacía falta llegar al tercer piso, entonces empiezan a aparecer distintas situaciones. Estas son unas imágenes de los departamentos, como son esta cosa que uno cuenta, todavía no estaban habitados, así que estos son los departamentos que dan al frente en el primer y segundo piso, con esas terrazas y el muro de hormigón que hace de medianera y contiene estos espacios. ¿No? Casi que el espacio es todo el ancho. En algunos lugares es bajito porque te aparece una terraza, en otros lugares tiene una doble altura. Ahí aparece toda la malla del frente que te contiene y te hace como de filtro. Y esto es cómo lo fueron habitando. Todas estas terrazas, en pandemia sobre todo, pero empezaron a hacer livings exteriores. Este es otro departamento, el que tiene una terracita al frente, ahí se ve la esquina abierta, ¿no? Esta posibilidad de haber retirado la medianera de la línea municipal y girar con la fachada nos daba esta apertura que entra el sol, y había un árbol ahí, tiene esa vista como en esquina. Acá se ve esa terraza con esa esquina. Y estos dormitorios que se integraban tienen unas puertas corredizas. Esta es la unidad del último piso con una terraza al costado, y como había un retiro tenía una terraza al frente también. Como fueran poblándose. En pandemia este último piso es de una familia que tiene unos niños, entonces se convirtió en una plaza. Como no podían ir a la plaza, esta terraza se convirtió en una plaza. Y esta unidad tiene
las cubiertas, los últimos pisos, que son estas terrazas verdes, estas situaciones de un pedacito de jardín entre tanto edificio. Algunos de los departamentos, estos son los que dan el contrafrente. Esta es la casa que tiene la planta baja al fondo, que tiene el jardín. Algunas situaciones de noche. Esto de cómo iluminamos los espacios, ¿no? Cómo se ve de noche, porque de noche estas mallas que tal vez de día no se ve a través, de noche empiezan como cuando aparece la luz, empiezan a hacer filtros y a generar transparencias. En general las luces, esto que decimos, no están en las puertas o están en lugares donde no aparecen los artefactos, pero los espacios están iluminados. Estas son las salidas, las circulaciones del ascensor, que aparecen estos vidrios a modo de seguridad, que hacen como estos lugares, veas el patio. Y esta es la situación de noche de la malla. Uy, se me fue. De la malla y esa esquina con el vacío que nos apropiamos de esta situación. Y cómo genera esta cosa de filtros y velos y transparencias que generan espacios intermedios. Fin. Eso fue todo. ¿Están ahí? Estamos acá. Bien. ¿Se aburrieron? No, muy lindo, Mara. Muy bueno. Me quedé pensando en estos 3 ejemplos que diste, eso, ¿no? ¿Vos ya tenías los clientes de alguna manera? El tema es así, como no es que nosotros tenemos, en estos emprendimientos teníamos la plata para construir. Yo empecé en el 2004 con unos socios a construir esta tipología en Saavedra, de edificios en el R2B1, que son unos edificios de escala baja, y juntábamos uno que quería una casa con jardín, otro necesitaba un departamento de 3 ambientes, otro un 2, y dijimos, bueno, juntémoslos y hagamos nuestro proyecto. Y era una manera de generarnos trabajo, ¿no? Darle una respuesta a estos distintos pequeños inversores que a veces hay un par y los otros, el edificio lo terminamos de completar o vender en el transcurso entre que se presentan los planos y se empieza la obra. En general fueron como emprendimientos que desarrollamos, hicimos el proyecto y la dirección de obra de estos 3 emprendimientos. Entonces, en esa necesidad de necesitar vender, o si viene alguien que quiere una casa en planta baja y es una oportunidad para nosotros para poder desarrollar un emprendimiento, damos vuelta a todo y hacemos que encajen todas las distintas tipologías. No es que el edificio de Charlones fue una gloria, porque era todas plantas iguales y esa situación también de austeridad y de simpleza habla de la tranquilidad que teníamos de poder hacer un edificio con todas plantas iguales, con 2 baños y 2 detalles de cocina y listo. Después en Conde y en Teodoro García, hay como una complejidad muy grande, una cantidad de detalles de diseño de distintas cosas que es un poco desborda. No, está muy bueno. Más que nada, viste, eso de la casa de 200 metros, me imaginé, no sé, en un momento pensé, bueno, a lo mejor el que tenía el lote te dijo, ¿no? Viste, quiero una casa de 200 metros. No, pero no tenía el lote y vino alguien que dijo, quiero una casa de 200 metros adentro. Y una casita, si la hacemos, nosotros estamos. Entonces, claro, en ese sentido, fuimos a buscar un terreno para ellas. De hecho, habíamos encontrado un terreno, habíamos comprado un terreno en donde era un proyecto de un terreno único, de un 770 por 52 de fondo,
en donde aparecían 2 casitas para ellas y otros departamentos, más parecido a este edificio de Teodoro García, pero en el medio nos ofrecen, se pone a la venta el terreno vecino y nos lo ofrecen y empezamos fuimos, lo reservamos y empezamos a hacer 20 proyectos, a calzarle las casitas de alguna manera, hicimos una cantidad infinita de proyectos donde decíamos, mira, esta es la casa, ¿te gusta? Está al fondo, no, está enterrada, no, está en el último piso con terraza, hasta que llegamos como a acomodar, y a partir de ella, de estas casas que fueron el motor, desarrollamos todo lo otro, la condición de tener esas casas con jardines era parte del programa. Después, las unidades de 2 ambientes, 3 ambientes, 4 ambientes, al tener un módulo, a medida que íbamos, no sé, vendiendo o que aparecían los potenciales compradores, decíamos, bueno, sí, ya, podemos armar un 2 y un 3, un dúplex, teníamos como esa flexibilidad de alguna manera. Mara, ¿y en qué tiempo se construyó todo esto? O sea, el proyecto y después el edificio en sí. Y son procesos largos. En el edificio de Conde, bueno, hay todo un proceso entre que se unifican los terrenos, te aprueban los planos, puede pasar 1 año hasta que empezás la obra y 2 más 2 años, o sea que puede tardar de todo el proceso 3 años. En el edificio de Teodoro García tardaron 1 año en aprobarnos el plano para poder construir, o sea, era una locura, pasaba el tiempo y no podíamos empezar la obra y teníamos todo listo para empezarla. Y después 2 años de obra o 18 meses de obra. Una consulta. ¿Qué cosas hubieses hecho diferentes a lo que diseñaste sin tener las limitaciones del código, por ejemplo? ¿En qué cosas te limitó el código que hubiese dicho, hubiese hecho esto, pero no puedo, digamos? En cuanto al diseño, digamos. Y, a ver, justo en estas tipologías, tener esa limitación de la superficie, yo creo que potencia esta situación de poder tener muchos vacíos y que eso, te permita tener todas estas situaciones espaciales de vacío lleno de terrazas abiertas, porque no lo podés llenar. Entonces, en ese sentido, bueno, la cantidad de metros, me hubiera gustado hacer muchos más metros porque son edificios de escala chica que demandan mucho trabajo y al final no haces tantos metros. Pero no, las líneas de frente interno, esta condición del fondo, del pulmón, cómo se ocupa, que es como siempre, es como una traba, bueno, llegás hasta acá, después no puedes construir más y te quedan 20 metros de terreno, como es casi, no sé, Conde que tenía 52 metros de profundidad, a los 32 nos quedan 20 metros sin poder construir. Bueno, de alguna manera encajamos las casitas, aprovechamos el 30% que podíamos construir de los 350 para abajo y intercalamos con los espacios verdes y que todo quede como dentro de un pulmón agradable en la manzana. Claro, porque estos edificios fueron con el código viejo, ¿no? Claro, todos estos edificios claro, creo que ese iba Diego, ¿no? Como decía, son con el R2B1 que habilita estos patios y estos espacios porque te dicen podés construir la superficie del terreno multiplicada por 1.6 y ahí quedaste. No, por ejemplo, me refiero, sí, a ver, qué sé yo, sin la limitación capaz que en vez de hacer entrepisos o unidades de 2,60 metros, hubieses hecho, no sé, 3,20, por ejemplo. O una escalera que podría haber sido abierta, la tuviste que hacer cerrada y te parecía que ir recorriendo, o sea, ciertas cuestiones que, nada, pregunto. Bueno. Pasa que estamos diseñando y decís qué lástima que tiene que ser así. Por ejemplo, a ver, las normas de incendio lo que buscan es como cortar la propagación del fuego y pone como divisiones, ¿cierto? Que cuando entra el auto y el hall. Y sin embargo, eso atenta contra la espacialidad. Pero bueno, también es un tema de seguridad que hay que convivir. Sí, esas cuestiones, digamos. Sí, las plantas bajas
con esta situación de incendio, para esta escala de proyectos son mucho más ricas, donde uno accede y tiene como una planta baja más libre, ¿no? Como esos edificios de veraneo que uno ve, donde dejan los coches en planta baja y hay como una planta baja donde la gente circula. Con esta situación de incendio te ves más como acotado. Por la escala del proyecto, es verdad que si tenés si estacionás 2 autos es una cosa, y si tenés una cochera con 15 autos, digo, es otra cosa, es otra escala. Pero sí, puede ser las plantas bajas, lo de la caja de escaleras en este escala de proyectos de planta baja y 4 pisos no te la pedían, entonces eso no era una limitante y te habilitaba a tener todas estas circulaciones abiertas, donde terminan siendo lugares como en sí mismos, no sé, lugares de encuentro, lugares como agradables, donde, no sé, se encuentran los vecinos, o digo, uno puede salir ahí, hablar por teléfono y estar ahí. Pero tal vez los tamaños de... No, siempre intentamos, si bien hay que respetar como la medida mínima, los espacios intentamos como potenciarlos, que parezcan más grandes de lo que son, o que por lo menos tengan flexibilidad, que se puedan integrar o no, en algunos casos. No se me ocurre otra cosa. Las medianeras, esto de cuando uno quiere retirar las medianeras, en realidad es polémico, porque hay un tema de vistas a vecinos, entonces... En el edificio de Charlone, si bien nosotros hicimos esto, de tener estos balcones que tenían vista al norte de alguna manera, porque esta medianera tenía que llegar hasta la línea municipal, no nos objetaron el retiro de 250, pero sí después nos hicieron poner estos vidrios translúcidos, ¿no? Que están acá, que después nos hicieron completar los últimos 2 pisos porque el vecino iba a vender la casa y quería poner esos vidrios por un tema de vistas a vecinos, que la verdad que no le afectaba porque nadie le está mirando, no llegas a mirar ni el patio abajo. Pero bueno, esta situación en la ciudad, esta situación de medianeras que te hacen materializarlas, y si uno no las quiere materializar, porque de hecho al lado hay un proyecto en el que es bajo, entonces... no va a cambiar, o uno entiende que posiblemente en varios años no cambie esa situación, hay como una contradicción, ¿no? Estas cosas de las medianeras de la ciudad, esta medianera que está acá al lado. Digo, esta medianera con esta casa baja podría, no sé, tener unas vistas abiertas, entiendo que no se puede, pero bueno, hay situaciones en donde eso te limita. Sí, no tiene mucho sentido también porque viste que esos lugares que estás generando, la foto anterior, ¿no? Que tenías la ventanita en el patio del medio, vos también salís con el ascensor a un ámbito. La que pusiste antes. Sí, lo busco. Sí, salís a un patio interior. Claro, ese patio interior tiene vistas sobre el vecino, ¿viste? Son como cosas que te objetan que a veces no... Es muy extraño. Claro. Esa ventana que se ve allá en el segundo bloque, en el bloque del fondo, de alguna manera, o sea, hay un tema de vistas, si querés, y creo que hay una restricción, depende ¿no? Sí. de la distancia de la carpintería a la medianera. Sí. Todas cosas muy, me parece, obviamente que son muy pavas, ¿no? Pero... Sí. Yo creo que en estos barrios que son bajos y residenciales, entonces donde aún conviven casas bajas con este tipo de edificios, pasa esto con las medianeras. Bueno, supongo que en torres, cuando te aparece, digo, en edificios altos de medianeras con una casa baja al lado, digo... ¿Qué puede uno, como, no sé, si puede uno salirse de esos 2 muros que te contienen? Sí, también si tiene sentido o no. En todos los casos que nosotros trabajamos con esta cosa de abrir las medianeras, era como un poco rescatar el recorrido del sol y las vistas y la vista de la calle.
y generar estas situaciones como fuera de fachada de frente o contrafrente, ¿no? Uno empieza a trabajar más en 3 dimensiones, ¿no? En tener más perímetro de carpintería, entonces podés tener dos locales, uno retirado y que no se ven entre sí, como los balcones de Charlone. Che, y después respecto del código, y que estás vos, Dieguito, acá también, a ver, entiendo a dónde vas. Yo no creo que la gente que haya hecho el código son, no sé, viste, son los malos. Vamos a ver qué maldad hacemos para que la ciudad sea peor. Creo que hay gente que, ¿no? De alguna manera piensa que lo que está haciendo va a ser positivo. Entonces, realmente hay cosas del código, por eso te digo, Diego, quizás vos la tenés más aceitadas, que no puedo comprender. Esto que decía Mara, es cierto que ahora lo del volumen edificable atenta contra encontrarse determinados espacios que antes hacían que la vivienda sea un poco más interesante, ¿no? Entonces, por eso digo, no creo en la maldad de esa gente. Digo, bueno, no sé, a lo mejor hay que investigar un poquito más o trabajar un poquito más el código, ¿no? Sí, a ver, claro está que hay un tema de mínimos, pero por ejemplo, en la altura, claro, no vas a hacer pisos más altos y perder un piso entero, digamos. Pero por ejemplo, está claro que hay temas está todo estudiado, pero bueno, evidentemente hay ciertas cuestiones que te limitan a proyectar. Eso es lo que digo, si está todo estudiado, ¿cómo no está estudiado eso? Claro, sí. Es muy extraño. A ver, una vez, creo que una teórica, no sé si dio Alberto o el Pato, no me acuerdo, hace bastante, y mostraron escaleras como clásicas, digamos, como las escaleras más lindas de la historia de la arquitectura. No sé, eran 5 escaleras, no me acuerdo cuántas. Y después en un momento el Pato dice, bueno, tienen una cosa en común estas 5 escaleras, desde escaleras del Renacimiento, de todo tipo de escaleras, ¿no? Y lo único común que tenían es que ninguna cumplía el código. Pero a ver, es posible que eran peligrosas o alguna cuestión de seguridad, pero bueno, me acuerdo de esa anécdota que contó el Pato. Pero bueno, yo creo que sí, hay que dominarlo para poder resolver esas cuestiones. Una cosa en cuanto a los diseños para Mara, me gusta mucho y me parece que yo lo valoro, es que los 3 edificios tienen algunas similitudes, pero tienen cosas muy distintas. Digo, como que no hay eso me gusta, no hay como un libro que uno repite. Un mayerismo. Claro, sino, o sea, siempre hay respeto por esto de la ventilación cruzada, las vistas, la circulación, la espacialidad, pero después te das cuenta que son 3 edificios distintos en cuanto a lo material, en cuanto a la distribución. Entonces me gustaría que si podemos como poner los 3 y decir, bueno, a ver, qué cosas, por qué son diferentes y por qué en ciertos aspectos son similares. ¿O en qué se digo, se entiende la consulta? Sí. A ver, creo que los 3 justo están en 3 situaciones distintas de terreno, de tamaño de terreno, ¿no? Este era un 866x40, en Charlone era un terreno en una manzana típica, ¿no? Como una manzana triangular que se podía construir hasta el fondo, compacto, con otra altura. Me parece que lo que se repite es esta cosa de, bueno, estamos parados acá en este terreno con estas condicionantes, a ver el sol, las vistas, cómo podemos potenciar todo eso, de dónde que generar un recorrido. Todo eso me parece que se repite, tal vez de manera distinta en cada proyecto, pero sí como una consigna, ¿no? Y en cuanto a los materiales, bueno, veníamos trabajando en R2B1 antes de hacer Charlone, que es del 2014 se terminó, y veníamos trabajando en edificios
como el de Teodoro García, donde eran todas las unidades distintas, ¿no? Una planta baja con jardín, más un 3 ambientes, más un dúplex, más no sé qué, lo cual era una locura y lo único que en un momento en Charlone deseaba era poder hacer algo más sencillo y mínimo de recursos, y que creo que fue como una necesidad lo de Charlone de hacer algo más simple y plantas iguales, pocos materiales que resuelvan todo. Eso en cuanto al programa y como venir de como esta multiplicidad de cosas, de intentar resolver 20 ventanas distintas, 20 cocinas distintas, pero me parece que la búsqueda es como la misma. Y en los materiales va cambiando porque también a mí me gusta ir como investigando y probando nuevas cosas, no volver a repetir. Igualmente, desde Charlone a Teodoro García, pasando por Conde, donde es claro que toda esta situación de carpinterías y mallas metálicas y que tal vez parece simple, pero demanda un desarrollo de detalles importantes, de cómo son esos cerramientos, esa malla metálica, cómo se agarra el hormigón, si hay que dejar en el hormigón cosas o no. O sea, Charlone fue mucho más simple constructivamente, en el sentido de que terminó la etapa de hormigón y casi que teníamos el edificio terminado. Y en cambio, en estos últimos, en Conde y en Teodoro García, hay como estas pieles y esta situación de escaleras con barandas, requiere de un desarrollo mucho mayor de detalle y de investigación y de qué materiales y cómo y de qué color y eso. Pero me parece que a mí me gusta que no sea igual, como un copy-paste de cambio de terreno, entonces hago lo mismo pero le cambio la baranda. Me parece que cada situación amerita es como una oportunidad para desarrollar algo nuevo, ¿no? No sé si contesté, Diego. Sí, perfecto. ¿Le damos a los chicos preguntas? Sí. Está difícil. Está difícil que pregunten. Bueno. Se durmieron. Bueno, sí. Para mí que son 15 segundos más. Teneme fe, mirá, 15 segundos. O por el chat, si no escriben. ¿Y vos, Diego, cuándo vas a dar tu charlita? Queremos escuchar tu charla. Bueno, el 2022. Se la vamos a armar. Martín la tiene que dar. No, ¿cómo lo voy a dar yo si es tuya? La armamos con Martín. Sí, te puedo dar una mano, pero... Ahí va. Cuento una anécdota mientras los chicos van pensando en alguna pregunta. Estábamos en una inauguración de un edificio y vinieron a hacer un reportaje. Yo le digo, no, reportaje no, era. ¿Y quién dio el reportaje? Y estuvo hablando media hora. Martín. Me mandaste al muere. Así que puedes dar la clase. Qué grande. ¿Las preguntas? No me quedó opción, me parece. Te va bien con la cámara, te lleva bien. Menos esta. Prefiero la presencialidad. Che, bueno, si no hay preguntas, podemos dar la consigna para el lunes. Dale. ¿Está bien?